Déjanos escuchar tu voz. Hagamos equipo con la Unión de Usuarios y busquemos juntos la solución a los problemas de tu comunidad. Ahora estamos en Contacto Ciudadano. Contacto Ciudadano. Saludo a Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Bueno, para verificar que no se afecte a los pasajeros con el rediseño de las rutas del transporte público, el presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, pidió a la Dirección General del Transporte que se dé a conocer este proyecto. Nacho, ¿estás participando ya entonces como unión en estas consultas que se van a realizar a usuarios? Karina, muy buenos días. Buenos días. Saludarte a todas las personas que nos escuchan. Ese es justamente el planteamiento que ha hecho la Unión de Usuarios, que todo usuario, y nosotros evidentemente tenemos un interés en virtud de que se trata de un tema que directamente con el usuario del transporte público, evidentemente debemos tener participación en cualquier cambio, modificación de la ruta, particularmente porque es el usuario quien va a enfrentar ese cambio. Entonces, ¿quién mejor que el usuario que pueda participar? En ese sentido, expresamos esa preocupación los usuarios y evidentemente hasta este momento nosotros desconocemos qué cambio y en qué sentido viene las rutas. Lo que sí estamos haciendo es fijar una posición muy firme de decir, a ver, cualquier cambio en la ruta del transporte público aquí en Hermosillo debe de traer un beneficio real, medible y cuantificable para el usuario. De lo contrario, pues no tienen un beneficio y no tendría sentido. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros no lo podemos perder de vista. Estamos nosotros a partir de este momento pidiéndole también al usuario del transporte público que utiliza determinada ruta, que la ruta que utiliza él en la cotidianidad, que nos ayude, ahí nos ofrecemos nosotros como medio, como unión de usuarios, para que en su perspectiva, en su realidad nos diga, a ver, yo ando en la ruta 8, y la ruta 8, en mi opinión, está bien, o si se requiere un cambio, ampliarlo, o trazar esta ruta de esta manera, que el usuario nos marque la pauta. Nosotros estamos muy interesados que el usuario nos haga llegar sus propuestas en cada una de las rutas que utiliza para tenerlas nosotros, para poder argumentar la necesidad del usuario, defender al usuario con argumentos, en la realidad que el usuario enfrenta todos los días, y esa información presentarla ante las autoridades que al final del día toman la decisión, para que no hagan los cambios a diestra y siniestra y luego se haga un relajo y luego de beneficio traiga un perjuicio. Entonces queremos estar muy atentos en este proceso, ¿no? Yo creo que todo cambio, requiere o propuesta, como dices, cuando va a tener una mejora o una afectación que puede ser también, debe ser consultado y socializado, ¿no? Si hay un proyecto como tal, se dio el anuncio y lo platicaba ahorita con el Alfonso, con el vocero ahí, el titular de Vigilantes del Transporte, y hemos escuchado una reestructura, pero no sabemos cuál es el proyecto. Entiendo que, vamos a partir también de un estudio ya hecho, como ya lo habían anunciado, y de esta consulta, que es muy importante que usted diga, y que yo he escuchado, Nacho, y comentarios que me ha mandado al auditorio, que no es tanto el problema que tienen con las rutas, probablemente en ciertas colonias sí, que ha crecido Hermosillo, pero la gente no se queja tanto de la ruta como tal. Le preocupa la falta de unidades y le preocupa a la gente que tenga que tomar más camiones. Entonces sí, que se afecte la ruta en lugar de mejorarse y tenga que tomar más camiones, pero entonces está la propuesta de transbordar. Y eso es justamente el tema, que el usuario es quien marque la pauta, el usuario es el que va a decirle a las autoridades, decir, en esta ruta lo que requerimos, como tú bien dices, es mayor número de unidades, o ciertamente se requiere ampliar a este sector porque estoy caminando 400, 500 metros de distancia para tomar el camión. Yo estoy cierto que hay algunas rutas que sí se requiere
un cambio, o ampliarlas y demás, o meter ¿Cómo unas cuáles, líneas, Nacho? líneas verticales. ¿Cómo Estoy pensando cuáles? en la ruta 3, por ejemplo, al Colosio Final, Karina, la gente tiene que caminar o bajar hasta García Morales para tomar la ruta 1, o subir el García Morales hasta el Colosio para agarrar la ruta 3, y son dos rutas en verdad muy complejas porque tardan muchísimo en pasar. Entonces ahí tenemos que buscar un equilibrio, como otras también, por ejemplo la ruta 19, de por sí era una ruta amplia, y luego la gente de la Choya, Villa Mercedes, Los Arroyos, todo esto lo sacaban y una unidad y los integraban a la ruta 19, podía ser, pero la ampliaron, entonces se le hicieron mucho más larga. Entonces hay maneras de hacer rutas más express, más eficientes, que no tarden tanto, pero que eso no significa alterar la que ya está, o modificarla de tal suerte para que tenga que transbordar y pagar un pasaje adicional. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos muy al pendiente de que el transborde no signifique un perjuicio para el usuario. Pues Eso sí. ya muy bonito, oye, ves con el ánimo de acortar los tiempos y etcétera, mejorar tu servicio y tu calidad, ciertamente, pero a costa de pagar una tarifa adicional. Entonces el usuario lastima su economía familiar. Entonces hay que buscar las formas, la manera de no afectar al usuario. A lo mejor hay sectores que se requiere una ruta directa. Por ejemplo, Karina, la ruta 17 Express surge de una necesidad y es la mejor ruta que tiene ahorita el sistema de transporte público en cuanto a aforo. La verdad, y surgió así, no existía, pero porque la ruta 17 fue un problema que nosotros vimos con las autoridades, llegaban hasta pueblitos allá en Supernorte y al final, y de ahí la gente tenía que caminar hasta Villaverde, Pedregal, todo aquel sector. Sí. Entonces, y se solucionó ese problema, y para bien. Así estamos pensando nosotros en que se debe de ver este tema, pero favoreciendo al usuario, no a un sistema que tenga una más económica. Ahí evidentemente chocamos. Entonces, sí es el espíritu superior que el usuario tenga un beneficio, y en esta perspectiva nosotros estamos, Karina. Hoy justamente vamos a lanzar, convocando a los usuarios para que a través de nuestro WhatsApp 6621-502080 o al correo electrónico unión-de-usuarios@hotmail.com o directamente a las oficinas de la Unión de Usuarios, quien tenga interés de participar, es el momento de que nos hagamos expresar una propuesta en el sentido que el usuario considere, nos las haga llegar para nosotros tener toda esa información y defenderla y plantearla a las autoridades para que se tomen las mejores decisiones. Y no, esta intención de participar correctamente y no a favor del usuario. No a las simulaciones, pues no a la simulación de que están haciendo algo y no se va a hacer y no se va a considerar al usuario, porque entonces sí se va a hacer un desastre, Nacho. Pero yo siento, Nacho, que ya se tiene detectado yo siempre no soy experta en el usuario, en el transporte, y yo diría, bueno, no ha habido reestructura en los últimos 15 años, es uno de los argumentos. Hay un estudio, se va a tomar en cuenta para esa modificación, pero lo principal tendría que ser. Pero si ya sabemos qué es lo que falla, Nacho, y lo enlistamos, principalmente los tiempos de espera. Hay gente que está esperando en una parada y a veces pasan 3 camiones y no se paran y van a vuelta de rueda porque van jugando ahí con los tiempos también, ¿no? Las personas que las bajan, decíamos ahorita de su horario, pues falta de unidades, no estamos con el máximo. Sí, hemos tenido un déficit de unidades. ¿Desde cuándo, Nacho? No, desde hace mucho tiempo, Karina. A duras penas andan circulando 230, 220, 240 unidades a diario cuando se requiere una flotilla más amplia para ofrecer el servicio. No, súbele a 400, súbele a 400 en caso de que, y verás si la gente se va a quejar del transporte. Y le hablamos del trato, la credencialización, el cobro electrónico, todas estas cosas que ya sabemos, aunado también con la coordinación con Implan para las paradas. Ahora en la temporada de calor, verás cómo van a estar la gente ahí bajo donde puede para es correcto. O sea, todo eso es servicio integral del transporte, ¿no? Es totalmente integral. O sea, y a todas eso esas va. variables se deben de ver. Pues mira, por acá te comentan, en Gala Residencial y Agualurca hace falta más rutas, como la 11 para ir al Seguro de la Juárez. Allí pasa nada más la 4 y la 6. Mira, por ejemplo, aquí tienes una. Sí. Y luego nos dicen, Karina, pregúntale a Nacho si existe alguna ruta que atraviese el Quiroga, del Progreso
hasta el Colosio. Eso es justamente, de eso se trata, Karina. Y fíjate qué interesante esto, y yo confío mucho en esto y soy un apasionado de la participación de esta trinchera, porque los usuarios realmente nos van diciendo, nos dicen, a ver, con Progreso llega la expresa hasta la Vicente Mora, creo, y que baje hasta una que llegue hasta el Quiroga. Entonces, hay una necesidad ahí. Claro, a eso me refiero de que el usuario debe participar, es decir, a ver, autoridades, en este cambio que estás planteando, la está cerrando. El usuario está planteando por esta vía la modificación, que sea accesible. Y accesible no solamente en términos, Karina, de frecuencia, de distancia, para que no camine tanto el usuario, sino también en términos económicos, que no se le altere su economía familiar. Entonces, de eso se trata. Y justamente esa es la convocatoria que hacemos desde la Unión de Usuarios a partir de estos momentos para que participen. Y es muy complicado que tú, no somos todólogos ni conocemos a la perfección el sistema de transporte público. Quien lo diga está mintiendo. Entonces, pero sí podemos conocerlo un poco más a través de todos los usuarios que cada uno utiliza cada una de las rutas, porque está en campo todos los días, va y regresa, se moviliza en esa ruta. Entonces, ahí es donde está la clave para poder tener éxito y tener un sistema de transporte público más accesible en los términos que ya te platiqué. Entonces, Nacho, sí es muy importante la participación de todos. Rápidamente, porque me tengo que ir a la pausa, te leo aquí, por ejemplo, nos dicen, existimos muchos usuarios que vivimos por ahí, es una batalla, no hay una ruta vertical en esa área, en el bulevar muy aglomerado de gente y tránsito. Estoy haciendo referencia al Quiroga, Progreso hasta el Colosio. Tengo por acá... y tomo nota de eso, Karina. Okay. Y que en mi WhatsApp o que si ahorita lo repito directamente a la Unión, nosotros con mucho gusto tomo nota de eso y yo les voy a estar muy agradecido que nos ayuden, porque es el momento de decirle a las autoridades, esta es la ruta correcta no nos que vayan el usuario está planteando. No nos vayan a poner ahí rutas que nomás no. Por acá, en Fuerte Abrazo, la ruta 19 Mendoza debería llegar hasta California Residencial, porque mucha gente camina. Y luego otra, que respeten la temporada de calor desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Antes de un mes le cortan el servicio del aire acondicionado. Hay que ir revisando el servicio de los aires, Nacho, para que no haya inventos también. Y por acá deberían de abrir una ruta por el Boulevard Quiroga, por ejemplo. Mira, aquí ya hay 2 personas o 3 que nos están haciendo referencia a la ruta esa del Quiroga. Y luego nos dicen, ¿por qué hay tantas unidades 17 Express? Me ha tocado ver hasta 4 o 5 seguidas. Pues son las de mayor demanda, ¿no? Sí, porque es mucho aforo. Ahí la frecuencia la traen en 10 minutos, 15 cuando mucho, y otras de 40, 30, 50 minutos. Amalaya estuvieran así todos, ¿no? La ruta roja, Nacho, en algún momento sí llega hasta allá, hasta el estadio, ¿verdad? O nada más en tiempos de base. Es que se tiene que, y no solamente en este tipo de temporadas, se debe de planificar de tal suerte que acercar el servicio a todos los usuarios en todos estos sectores. Ha crecido mucho la ciudad en ese aspecto y se debe de articular. Entonces yo creo que también es el momento en que en algunas rutas sí podemos beneficiar a usuarios, porque en el pasado nosotros hemos hecho propuestas y escuchan, pero no la hacen. Hoy están ellos planteando hacer modificaciones. Es el momento de ahora es cuando, los Nacho, usuarios, de nuestra perspectiva, qué cambio es más conveniente para el usuario. Es el momento, así lo estoy viendo yo también. Para despedir a Nacho, dicen, estaría genial una ruta 1, ruta express del Progreso por todo el Quiroga hasta el Colosio. Ya el auditorio ya decidió, el auditorio en contacto ya dijo, estamos solicitando una ruta por allá por el Boulevard Quiroga hasta el Colosio, como la que hay en el Morelos, por todo el Progreso hasta el Solidaridad. Nacho, pues ahí te dejamos esta tarea. Así es. Yo me pongo a su disposición, Karina. Estoy muy atento para cualquier opinión, sugerencia, propuesta que a través de cualquier medio nos lo hagan llegar. Les agradecería mucho, porque sí sentimos mucha responsabilidad y compromiso nosotros por los usuarios, para poder sacar algo en beneficio de los usuarios, no que vaya en sentido contrario, Karina. Muy bien, 6621-502080 es el celular WhatsApp de la Unión de Usuarios, para que usted envíe su comentario y aportación sobre esta propuesta de reestructurar las rutas del transporte urbano. Nacho, saludos, gracias. Que tengan buen día. Hasta luego, Karina. Igualmente, ahí está.